Bueno, pues vamos a hablar sobre ello con Leila El Mami, que es abogada experta en migración y nos atiende a esta hora de la mañana. Buenos días, Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, la pregunta viene a colación de lo que acabamos de ver y de la noticia que abarca hoy pues muchos titulares. La insistencia del gobierno italiano de poner en marcha ese centro de retorno en Albania. ¿A usted qué le parece? Bueno, me parece un fracaso de las políticas migratorias, es decir, diseñar estrategias y mecanismos para devolver a un grupo de personas que en su mayoría, no hay que olvidar que han salido de Bangladesh y de Egipto, potenciales solicitantes de protección internacional, por lo tanto, merecedores de esa Convención de Ginebra, que es la del Estatuto de Refugiados, con todo un sistema diseñado económicamente que cuesta muchísimo de los impuestos de los italianos, pero también de los fondos de asilo de Europea. Y llama la atención que Meloni, en este intento donde pretende ejecutar la devolución, hemos visto el primer fracaso. Es decir, que por un lado, que cabe la posibilidad de que los países de los que sean origen estas personas, tanto de Bangladesh como de Egipto, no sean seguros y no puedan ejecutarse esa devolución a esos países, o incluso que no sean aceptados por estos países. Dos, cabe la posibilidad, y lo hemos visto, que se pronuncie un órgano jurisdiccional, es decir, que un tribunal haga una interpretación de la norma y le diga que lo que está haciendo es una irregularidad, que es externalizar el derecho a la solicitud de protección internacional y a las garantías que nosotros firmamos en numerosas directivas, reglamentos y en la propia Convención de Ginebra a un tercer país, que en este caso sería Albania. Y después, por otro lado, que a mí también me parece muy importante, en ese primer fallo que se ha hecho, ¿no? Es decir, se intentó ejecutar la devolución a estos centros de detención de 16 personas, de las cuales finalmente 4 de ellas tuvieron que volver porque se trataban de personas vulnerables, y hay que recordar que Meloni ha señalado que no iban a meter en estos centros de detención y de privación de libertad a personas vulnerables. Todas esas personas, esas 16 personas, son vulnerables. Sabemos que quienes salen de Egipto, de Bangladesh, han atravesado múltiples fronteras para llegar, son merecedores de la protección internacional y probablemente son personas que merecen el estatuto de refugiado. Pero es que además añado una cuestión que sí que me parece importante, el coste de este plan, Claro, que para mí sí que forma parte de este fracaso de las políticas migratorias, y es que cada vez que una marina italiana va a interceptar, va a rescatar en el Mediterráneo, en costas italianas, se va a trasladar hasta Albania. Estamos hablando de más de 250.000 euros, que aquí los abogados italianos han referido que el coste incluso de estos centros, porque vamos a imaginarnos que finalmente las 14 personas que se encuentran ahora mismo retenidas en estos centros de detención, no resulten finalmente de vuelta. Estas personas van a quedar en libertad y van a tener que entrar nuevamente al territorio italiano, con millones y millones de euros de las arcas públicas de Italia, en un fracaso por contener la inmigración y en concreto al estatuto de refugiado a 14 personas, ¿no? Entonces claro. llama la atención como esta estrategia es más mediática y es más, como diríamos, hablando en plata, de postureo, que real y conforme a la propia normativa de extranjería. Claro, pero la señora Meloni se está escudando en el concepto de país seguro y de hecho va a cambiar por ley ese concepto para que ahí pues se diluya pues la justicia europea y esa sentencia, ¿no? Claro, es muy importante entender que este concepto de país seguro lo ha establecido el propio Consejo de Europa, es decir, son los Estados miembros de la Unión Europea quienes determinan qué es un país seguro, en qué condiciones, ¿no? Entendiéndose por un país que tenga democracia, donde se respeten los derechos humanos y donde exista una serie de garantías para los solicitantes de asilo. Es muy importante entender esto porque cabe la posibilidad de que estas devoluciones a otros países no sean seguros, porque las personas salen huyendo precisamente por los actos de persecución que contempla la Convención de Ginebra. Desde luego que esta estrategia constante de Meloni de intentar jugar con la narrativa y de intentar dar una imagen de que como un grupo ultraderechista va a poder garantizar la contención y la fortaleza de la Europa donde no va a entrar nadie, es solo, desde mi punto de vista, un fracaso en estas políticas migratorias, que lo hemos visto con este nuevo pacto de asilo y migraciones, donde estamos destinando un montón de dinero, es decir, estamos hablando de millones y millones de euros para 16 personas, ojo, de las cuales esas 16 personas
yo sí las considero a las 16 vulnerables, porque hay que pensar que han salido de Bangladesh, de Egipto, que han cruzado numerosas fronteras y que probablemente sean potenciales solicitantes de asilo. Esto sí que sería un debate muy interesante, entender que esta contención, esta externalización de sus fronteras a terceros países va a tener una consecuencia, y es que finalmente cuando no se puedan ejecutar esas devoluciones a otros países van a tener que volver a Italia. Entonces se ha diseñado todo un sistema y un mecanismo para que finalmente las personas no tengan garantías, gastándose además un dineral o un pastizal, como diríamos aquí. Sí, pero este modelo de Meloni, al final estamos hablando del modelo de Meloni, al cual están mirando otros países de la Unión Europea, quizás para repetirlo. Claro, si lo repiten, tienen que ser conscientes de que esto es pisotear, esto es romper con la Convención de Ginebra, que no hay que olvidar, es romper con los reglamentos de asilo, con las propias directivas, con el principio de no devolución, que esto es muy interesante, y nosotros aquí, si miramos en el Estado español en concreto, con nuestra propia legislación nacional, que es con la ley orgánica que regula derechos y libertades de las personas extranjeras, que es la LOEX, con la ley reguladora del derecho de asilo, que tiene y por el que parte España, y que hay que recordar también que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos también se ha pronunciado sobre esta cuestión, de que cuando sea interceptada una embarcación, nosotros no podemos realizar devoluciones forzosas a otros países. Es como si en el momento de llegar una embarcación a Canarias, la devolviésemos directamente a Mauritania por entender que han salido de allí. Pues aquí hay una serie de garantías, aquí hay una serie de normas a los que España, junto con el resto de países de la Unión Europea, incluido Italia, que está obligada a garantizar, que está obligada a cumplir, que no es una cuestión de interpretación subjetiva. Entonces, aquí también hay un papel muy importante de ACNUR, que ya ocurrió en Canarias en su día cuando se pretendió devolver de manera forzosa a ciudadanos de Mali a otros países, a terceros países como era Mauritania, y con la que tenía un convenio bilateral el Estado español, donde claramente ACNUR dijo, oiga, si usted devuelve a refugiados a los que les blindamos la protección subsidiaria y el estatuto de refugiado en España, a un tercer país está realizando una devolución forzosa. Esto contraviene precisamente con la Convención de Ginebra y con el principio de no devolución, porque no es seguro para estas personas. Entonces, es curioso que en estados de garantía, porque yo sí que como jurista formo parte de un estado y trabajo como abogada en un estado de garantías, España es un estado donde hay muchísimas garantías, queramos de alguna manera vulnerar esas garantías para una reducida población que en su mayoría, no hay que olvidar que son refugiados que han salido huyendo de múltiples actos de persecución, y que es curioso que una vez que llegan pretendemos de alguna manera camuflarlo como está haciendo Meloni. Yo creo que Meloni es la representación de un gobierno ultraderechista, un gobierno fascista y posfascista, que es la alianza que gobierna en Italia, que es reflejo de lo que pretende la ultraderecha en España, que es un modelo y un programa electoral basado en la demagogia y en el populismo, que a efectos prácticos no se va a poder materializar, que se va a pretender dar un discurso hacia el resto de estados y hacia el mundo, porque ahora mismo no hay que olvidar que todas las portadas a nivel mundial hablan del plan Meloni, pero si analizamos el plan Meloni tal y como lo están haciendo compañeros, grupos además de trabajo que denuncian las vulneraciones de derechos y además que también lo trasladan desde un punto de vista económico, es un fracaso desde mi punto de vista, porque finalmente estas personas tienen una serie de garantías, que es lo que contempla la propia normativa. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no se puedan ejecutar esas devoluciones a sus países y tengan que volver a Italia? Pues que hemos gastado dinero de la Marina italiana, que hemos gastado dinero en el centro de detención, que hemos gastado mucho dinero para contener y externalizar en Albania, pero finalmente van a tener que entrar en Italia. Entonces, ¿qué va a hacer Meloni cuando eso ocurra? Esa sería la pregunta interesante. En ese momento hablaremos de que hay un fracaso real de este plan Meloni, porque yo sí que lo veo claramente. Pues Loila Amin, como siempre, gracias por atendernos aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días. A ustedes, un abrazo.